Bien, pues buenos días a todos. Nuevamente, bienvenidos a una sesión más de nuestra clase de Mercado de Valores. Y vamos entonces el día de hoy a tratar el tema de análisis fundamental, dando continuidad a lo que vimos la semana pasada. En esta ocasión vamos a ver un tema un poquito más práctico y es por ello que cada uno de nosotros, pues ya seguramente empezó nuestra investigación sobre nuestra empresa o nuestra emisora que vamos a exponer el día de mañana. Y entonces con esto, con los datos que ustedes ya tienen y lo que veamos el día de hoy, el día de mañana seguramente podrán hacer una muy buena presentación. ¿Ok? ¿Alguien recuerda qué fue lo que revisamos la semana anterior? ¿De qué trató la sesión anterior? La semana pasada, ¿de qué estuvimos platicando? De las funciones del Centra en De la las Bolsa fun- Mexicana Bien, platicamos sobre las funciones del Centra. ¿Qué más hablamos la semana pasada? y los métodos para valorar una empresa. Exactamente. Estábamos revisando los métodos para hacer la evaluación, pues, del precio de una acción, ¿no? Y estábamos utilizando el análisis fundamental, que es un análisis que, en teoría, bueno, es bastante más extenso que un análisis eh, solamente numérico, puesto que había varios factores que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros hacemos un análisis fundamental, ¿no? ¿Alguien recuerda más o menos cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta para hacer un análisis fundamental? Balanza general y eso, ¿no, profe? Está de resultados. Balance general, estado de resultados. Esos son, pues, datos que nosotros los podemos incluir en el análisis fundamental. ¿Algún otro dato? ¿Qué más datos vamos Era a la ver? administración de la empresa, el sector de la empresa, la economía global y la economía del país, ¿no? Exactamente. Entonces, esos son los 4 factores que nosotros debemos tomar en cuenta para poder realizar un análisis fundamental. Y dependiendo la metodología que vayamos a utilizar, los armaremos en cierto orden, ¿no? ¿Alguien recuerda cuáles son los 2 métodos que hay que utilizar a la hora de hacer un análisis fundamental? Uno se llamaba Bottom Up y el otro no me acuerdo. Ok, bottoms up. ¿Y el otro cuál es? ¿Alguien que lo recuerde? Top down. Top down, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno empieza desde la empresa hacia lo macroeconómico y que sería el bottom up y el otro es desde la macroeconomía hasta la empresa. Perfecto, excelente. Así es, entonces de un lado tenemos el bottom up, que es desde lo más pequeño que sería la empresa, ¿sí? Y me refiero a pequeño en el sentido de que es el resultado, digamos, final, ¿no? De todo ese análisis, el saber si la empresa está bien o está mal o en qué situación se encuentra, ¿no? Entonces, desde el bottom up vamos a empezar de la empresa y luego estudiaremos su entorno, ¿no? Entonces, era como, o platicábamos que era como hacer un análisis FODA. Empezar desde la empresa, revisar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, revisar el balance general, el estado de resultados, y luego irnos cómo está digamos, en qué entorno se mueve, ¿no? Cómo está su sector, cómo está la economía del país donde está establecido, cómo está en general el sector de esa empresa a nivel global, ¿no? Y entonces ya hablábamos de macroeconomía. Entonces, en el bottom-up, lo principal o donde nos vamos a centrar es en la empresa como tal. Y de ahí ya vamos a ir viendo cómo es que se maneja todo su sector, ¿no? Para saber si está bien posicionada o si le falta algo por posicionar, ¿no? Si nosotros la vemos que está, pues, bien estructurada, que se encuentra dentro de las empresas más sólidas en su sector, en su país, y en general va de acuerdo con la economía global, o si le hace falta tener algunas mejoras o algún área de oportunidad, ¿no? Seguramente que si la empresa está muy bien, pues el valor de su acción seguramente que también estará, digamos, apreciado por el mercado, ¿no? Tendrá un valor bastante competitivo, pero no será una acción, pues, muy barata, ¿no? Sin embargo, si su situación, pues, está carente y no se encuentra como dentro del mercado, pues seguramente que el precio de la acción también se va a ver reflejado ahí, ¿no? A lo mejor
tendrá un precio de acción un poquito más atractivo, por así llamarlo, un poquito bajo respecto a su entorno o respecto a su sector, su industria, pues precisamente para hacer de alguna manera atractivo a los inversionistas, ¿no? Habrá ocasiones en las que algunas empresas están muy bien posicionadas, tienen un buen manejo dentro de la empresa y podemos encontrar, pues, digamos, una oportunidad de hacer negocio con ella, ¿no? Nosotros a lo mejor podemos pensar que esta empresa puede tener mayor crecimiento y el precio de su acción es bastante accesible, entonces podríamos apostar por ella, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, pues, prácticamente el análisis fundamental. Por otro lado, cuando nosotros empezamos nuestro análisis fundamental top-down, entonces empezamos a analizar la macroeconomía, los diferentes sectores que juegan dentro de la macro, y de ahí poco a poco irnos aterrizando hacia un solo sector, tal vez hacia un solo país, a una sola bolsa, y a lo mejor terminar en una empresa que pudiéramos analizar a profundidad, ¿no? De aquí es que se desprende que la importancia de tomar un análisis fundamental top-down, pues es la macroeconomía, y en el bottom-up, digamos, el principal objetivo es la empresa, ¿no? Entonces, ahí varía, digamos, la importancia que le vamos a dar a estos dos aspectos, ¿no? En general, en ambos, pues como lo mencionan, vamos a tomar en cuenta la empresa, el país donde está, el sector en el que está y la macroeconomía en general, ¿no? Cómo está el mundo en cuanto a economía. Muy bien. Entonces, la semana pasada distribuimos diferentes emisoras para cada uno de los equipos y mañana entonces tendremos la presentación de ellos mismos, ¿no? Vamos a tener, digamos, ya cerrando el tema de análisis fundamental, un caso práctico acerca de cómo vamos a nosotros analizar, pues, la empresa, ¿no? Dice, el objetivo de hoy va a ser analizar un caso práctico de análisis fundamental con el balance general. Entonces, vamos empezando nuestro tema del día de hoy para que esto nos sirva también y si podemos, pues, ponerlo de una vez ya en nuestra presentación. Antes de meternos al tema, de las actividades que tenemos para el día de hoy, vamos a intentar terminar la clase en una media hora antes. Esto quiere decir que terminaremos como a las 10:30, porque tenemos que resolver un examen rápido, ¿no? Un examen rápido que trata, pues, de hace 2 temas, ¿sí? Y que es necesario y que nos va a ayudar, pues, para hacer un refresh, perdón, al tema este y poder, pues, realizar un buen examen parcial que me parece que es la próxima semana. Entonces, tomémoslo como un repaso. Recuerden que ustedes tienen ya sus mapas conceptuales y nos podemos, pues, apoyar de ellos para la resolución de estos ejercicios. ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora sí a nuestra clase. Y vamos a decir que el análisis fundamental, pues, toma en cuenta o tiene en cuenta todo aquello lo relacionado con la realidad económica que envuelve a nuestra empresa. Sus estados financieros, su estado de resultados, los productos y servicios que comercializan, quién dirige y la administra, el estado del mercado en el que opera, la competencia en el sector, la situación de la economía, las leyes y las normativas. Entonces, el análisis fundamental, pues prácticamente nos va a llevar a todo el entorno y específicamente dentro de la compañía a su balance general y su estado de resultados, ¿no? Hay que tomar en cuenta, pues, también el sector en el que se mueve, ¿sí? Seguramente que sus inventarios, cuando nosotros analizamos los inventarios de una compañía, pues hay que tomar mucho en cuenta cuál es su sector. Si nosotros estamos revisando una compañía que es de tiendas departamentales o tiendas de conveniencia, pues seguramente la rotación de sus inventarios pues será bastante fluida, ¿no? En cambio, si nosotros analizamos una compañía pues que vende aviones, pues seguramente la rotación de su inventario será muy lenta porque me imagino que debe ser mucho más complicado vender aviones que vender solamente ropa o zapatos. Entonces, hay que tomar en cuenta el sector para saber, pues, y analizar y ver cómo están su estado de resultados, ¿no? Sus estados financieros. El top-down da más importancia al estado de la economía que a la situación de la empresa. ¿Recuerdan eso? Del top-down es el que le da más importancia a la macroeconomía, ¿sí? Lo contrario con el bottom-up. El bottom-up le vamos a dar más importancia a la situación económica que está pasando la empresa o que tiene la empresa. Dentro de la situación de la empresa, entonces, vamos a analizar su contabilidad,
e informes financieros, de tal modo que podamos llegar a conocer datos como su nivel de endeudamiento, ¿sí? O qué tanto está pidiendo prestado, si está pidiendo excesivos préstamos, si cómo está financiando sus activos, ¿no? Si se quiere realizar un nuevo proyecto, pues cómo lo va a realizar, va a pedir prestado al banco, va a pedir mayor financiamiento a los accionistas, o si quiere invertir más en inventarios, pues cómo los va a comprar, ¿no? Si los va a pedir prestados o de qué manera es que va a hacerse pues de más activos. Entonces, para eso vamos a ver su nivel de endeudamiento. El costo de dicha deuda, si está pagando intereses, si esa deuda la sacó de los inversionistas, de los accionistas, cómo es que les va a redituar eso a los accionistas, si presenta problemas de solvencia a corto plazo, si los, digamos, los créditos que adquirió los está pudiendo pagar, si puede pagarlos todo de una sola exhibición, si tiene que generar más flujo de efectivo, pues también lo vamos a ver en los balances, ¿no? En su contabilidad. También cuánto han sido las ventas que ha tenido en el periodo, cuáles son sus planes de la empresa, su presencia internacional es importante, sus clientes, proveedores y en definitiva la rentabilidad, solvencia y perspectivas de la empresa es lo que vamos a analizar cuando vemos la situación de la empresa. Dentro de la situación del sector hay que conocer el grado de madurez del mercado, es decir, si es un mercado maduro en el que hay poco margen de crecimiento o por el contrario es un mercado a desarrollar. Y esto pues nosotros lo vamos a ver de acuerdo pues a cada una de las empresas. Que a lo mejor es una empresa que se dedica a productos de limpieza y productos de sanitización, pues a lo mejor en este momento tiene un muy buen expectativa de crecimiento de mercado, ¿no? Pero a lo mejor si es una empresa que se dedica al entretenimiento, pues seguramente que en estos momentos está pasando por alguna contracción y que no hay mucha oportunidad de crecimiento, ¿no? Quizá la venta en línea, ¿sí? O si es una empresa que se dedica solamente a la venta en línea, pues seguramente que le quedan muchos años más de crecimiento, ¿no? A comparación a lo mejor con, no sé, algunas otras empresas que su sector ya esté bastante, digamos, aprovechado, ¿no? Tal vez ya hay muchos competidores en el mercado y ya no nos da chance de un crecimiento mayor, ¿no? Dice, el grado de competencia queda en el mismo, la cantidad de competidores y la competitividad de las empresas rivales o la facilidad que tienen las nuevas empresas para entrar a competir. Quizás si yo me apunto para competir en el mercado refresquero con una fórmula de algún refresco de cola, pues seguramente que no voy a tener como mucho espacio para competir, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que los grandes, pues son Coca-Cola y Pepsi, y que seguramente si yo le entro a eso, pues tendré mucha, no solamente competencia, pero será difícil, pues, desarrollarme, ¿no? Desarrollar el mercado. La capacidad de la empresa también es necesario analizarla para hacerles frente, pues, qué tanto estamos haciendo frente, pues, al mercado, si hay espacio para nosotros vender algo o definitivamente ya mi producto no es competitivo, no ofrece alguna caracterización diferente, ¿no? Finalmente dice que por último la normativa que afecta al sector y que puede condicionar los resultados de la empresa. Hay que analizar cuánto es lo que yo tengo que pagar de impuestos, si se me está otorgando alguna condonación de impuestos por ser alguna empresa nueva o si mi sector tiene altos impuestos, ¿no? Porque no es lo mismo los impuestos que pagan las empresas tabacaleras o las empresas de bebidas alcohólicas que los impuestos que pagan, pues a lo mejor las productoras de frutas y verduras, ¿no? Que pagan muchísimo menos impuestos comparado con los productos, pues, de base alcohólica o de tabaco, ¿no? La situación económica nacional también es uno de los temas que, pues, tenemos que analizar en un análisis fundamental y hay que conocer el tipo de política económica monetaria imperante en dicho sector, ¿no? En el momento. Si el tipo de política económica que se aplica es una de contención de gasto público, lo normal será que las empresas que tengan negocios en el sector público, ya sea como constructoras o infraestructura, vean cómo empeoran sus resultados, ¿no? ¿Esto qué es?
si la política del Estado o el gobierno no está creando pues infraestructura o no está generando proyectos de infraestructura, pues seguramente el sector de la construcción no va a ser tan redituable en ese momento, ¿no? Mientras se hacía la línea 3 de aquí de Guadalajara, del tren eléctrico, pues seguramente que la industria de la construcción, no solamente el acero, las constructoras, la grava y todos los materiales que se necesitan, pues seguramente hubo un crecimiento bastante importante. Sin embargo, tal vez ahora mismo que no se está construyendo, pues alguna línea de metro o alguna infraestructura pues para la población, pues seguramente que ha de estar un poquito más bajo, ¿no? No por ello significa que no se sigan construyendo edificios de forma privada, ¿no? Digo que eso es lo que vemos todos los días, cada día vemos que están construyendo nuevos edificios, entonces seguramente que pues esta industria debe estar bastante buena, ¿no? En este momento. Sin embargo, pues hay que ver, o a lo que se refiere este bullet de la economía nacional, pues es ver en qué es lo que el gobierno está queriendo invertir, ¿no? Nosotros escuchamos noticias del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, entonces podríamos decir que pudiera tener o pudiera haber un espacio, un nicho de mercado pues suficiente pues para todos, ¿no? O incluso con la construcción del Tren Maya, etcétera. Entonces hay que ver a qué le está tirando el gobierno en cuanto a expansión para saber pues si la empresa pudiera tener oportunidad, ¿no? Dice que también hay que ver el valor de los tipos de interés, los tipos de cambio y el estado de los mercados financieros, pues es vital para conocer, entre otras cosas, las facilidades de financiamiento que existe o de financiación que existe, ¿no? Hay que ver en cuánto están las tasas de interés en determinado país, si las tasas de interés se han visto afectadas en los últimos años o qué se puede esperar, pues, de la situación económica en cuanto a tasas de interés en el país, ¿no? Si yo estoy viendo que la tasa de interés de los bancos cada vez es mayor en determinado país, pues ya sabré entonces si a la hora que yo analizo la empresa está pagando muchos intereses y si está pagando intereses excesivos o mayores de los que están ofreciendo en el mercado, pues ¿por qué está pasando esto, no? Porque definitivamente que pagar intereses, pues es de alguna manera necesario para las empresas, sí, pero hay que ver qué tanto está pagando de intereses, porque eso le está comiendo de alguna manera por las ganancias, ¿no? Dice que hay que revisar también la situación económica global y lo más importante es saber en qué ciclo económico se encuentra. Si estamos teniendo un ciclo económico expansivo o de crecimiento o de recesión, ¿no? En general, la economía mundial pues pasó por una recesión bastante fuerte durante el 2020 y todavía a principios del 2021. Sin embargo, pues poco a poco ciertas economías de ciertos países pues ya están retomando y están avanzando, ¿no? Y respecto a ello, hace unos días salió la noticia, pues, que iban a tal vez a cambiar la forma en la que nos vamos a comparar durante todo este año 2021. Puesto que, obviamente, si nosotros comparamos 2021, resultados financieros, no solamente del país, sino de todas las empresas, respecto al año anterior, seguramente vamos a ver crecimientos de hasta tal vez 2 cifras. ¿Qué es esto? Pues que vamos a ver que el Producto Interno Bruto de México, pues a lo mejor durante este año vamos a decir, se creció un 30%, un 50%, un 70%, ¿no? Respecto al año anterior. Sí, pero respecto al año anterior, que fue 2021, donde a lo mejor la producción fue nula prácticamente, pues obviamente vamos a tener un crecimiento bastante importante, ¿no? O si lo llevamos a las Profe, cosas, ajá. pero por ejemplo, ahorita que dice que van a cambiar el método de comparación, ¿no es como maquillar y nomás decir que te fue mejor? No, porque precisamente por eso tal vez lo vayan a cambiar solamente durante este año, porque generalmente las comparativas se hacen contra el año anterior, ¿no? Si nosotros decimos contra el año anterior crecimos un 100%, ahí sí se estaría de alguna manera maquillando. ¿Por qué? Porque el año anterior, al ser atípico, ¿sí? Las empresas no vendieron. Vamos a suponer, lo vamos a poner acá. Déjenme escribir. Vamos a tener nosotros que el año 2018
Y luego vamos a tener el 2019, 2020. Y 2021, ¿ok? Entonces, vamos a decir que en el año 2018, tú tuviste un ventas por, vamos a suponer que son $10,000, ¿no? En el año 19, pues tuviste ventas por $12,000, ¿no? O sea, la tendencia es a crecer. Sin embargo, en el año 2020 vendiste $6,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque pandemia, porque nadie salió, porque etcétera. Entonces, pues tu caída fue bastante brutal, ¿no? De vender $12,000, ¿sí? Pues ahora ya solamente vendes o vendiste, cerraste el año con solamente $6,000. Y 2021, la economía se está reactivando y vendiste entonces 10K, ¿ok? $10,000. Si te fijas, vender $10,000 es pues tu estándar, ¿no? Digamos, es tu promedio de ventas antes de la pandemia. Si te comparas con el año anterior, con el 2020, pues vendiste un 100% más, casi un 90%, un 80% más, ¿no? Porque pasaste de vender 6,000, es más, vamos a ponerte 12 en 2021 y vendiste lo mismo que hubieras vendido o que vendiste en el 2019. Sin embargo, si tú lo comparas con el año anterior, vas a decir, no manches, crecí el 100%, ¿sí? No solamente vendí los 6,000, sino otra vez vendí otros 6,000. Crecí, el crecimiento de mi empresa fue del 100%, cuando la realidad es que no creciste al 100%. La realidad es que te mantuviste estable antes de la pandemia, ¿no? Entonces, como el 2020 es un año, ups, se movió todo. Como el 2020 es un año muy atípico, ¿sí? 2020, con sus 6,000, entonces lo que están proponiendo, o la propuesta es que no te compares con el año anterior 2020, sino que hagas tu comparativo con el año 2019, ¿sí? Que fue un año más estable o que fue un año en el que no tuvimos esta pues pandemia, ¿no? Esta atipicidad, ¿no? Económica. Entonces, no es precisamente maquillar el número, sino más bien es compararte con lo que hubiera sido real, ¿no? Es eso. Dice, O por sea, nomás supuesto. como Ajá. retroceder, pues. Sí, es solamente compararte con un año normal. No te compares con un año atípico, porque entonces tendrías un sesgo. No es maquillar, sería que tuvieras un sesgo en el cual, pues tus ventas del año pasado son atípicas. O sea, tu situación económica del año 20 fue atípico totalmente. Tus ventas seguramente cayeron mucho y en un estado, digamos, normal, sin pandemia, pues tus ventas hubieran sido muchísimo mayores. Entonces, precisamente para evitar ese sesgo o suavizar el sesgo, seguramente que hemos escuchado algo de ello, de una suavización, pues eliminamos o no eliminamos del todo, pero nos comparamos mejor con un año, digamos, más normal o más real, ¿sabes? Entonces, no es maquillarlo, es simplemente hacer una comparativa con una realidad que hubiera sido si no nos hubiera afectado globalmente la pandemia, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues ya, o sea, sí, ya lo entendí. Bien, dice, por supuesto que hay que tener en cuenta que cada país puede estar en un ciclo diferente, ¿no? Es decir, no podemos decir, si solamente nos enfocamos en la situación económica de Venezuela para pensar que el resto del mundo está igual, pues entraríamos en una falacia, ¿no? No sería real. Entonces hay que pues ver que hay diferentes situaciones económicas en diferentes países, ¿no? Hace no tanto estábamos escuchando pues que China y Japón ya están teniendo bastante crecimiento económico, ¿no? O sea, han tenido bastante recuperación económica, mientras que tal vez algunos países, me atrevo todavía a decir que México, pues no estamos todavía recuperándonos del golpe del 20 de pandemia, ¿no? Entonces apenas estamos como baby steps, como ahí caminando poquito a poquito en la recuperación económica, ¿no? Pero hay países que ya se recuperaron pues que prácticamente del todo, como es China y Japón, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta en qué situación económica global estamos haciendo nosotros nuestro análisis. Y el día de mañana, cuando traigamos los estados de resultados, seguramente que van a ser de 2020, pues ahí veremos tal vez
en muchos casos alguna caída o algún bajón respecto a ciclos anteriores, ¿no? Bien, periódicamente entonces las empresas deben elaborar una serie de documentos financieros estándar que reflejan la situación económica del país, ¿no? Perdón, de la empresa, como son el balance general, que es donde nosotros detallamos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, qué y cuánto deben, ¿no? Nosotros ya conocemos un balance general, digo, no, a pesar de que estudiamos negocios internacionales, pues seguramente que hemos llevado clases de contabilidad básica, donde ya nos han enseñado cómo luce un balance general, qué es lo que trae, ¿no? El balance general es el que trae los activos del lado izquierdo, los pasivos del lado derecho, el capital del lado derecho, y ello entonces tiene que cuadrarnos, ¿no? Tiene que darnos un equilibrio. Todo lo que yo tengo o poseo, que son mis activos, pues debe ser igual a todo lo que yo debo y cómo me estoy financiando. ¿Esto por qué? Porque los activos se tienen que pagar con algo. ¿Cómo los vamos a pagar? Ya sea con préstamos, que son los pasivos, o con nuestro capital, que es el dinero que le inyectan los inversionistas, ¿no? En general, overall, todos los activos tienen que ser pagados con la parte derecha de mi balance general, ¿no? Dice cuenta de resultados o el estado de resultados, que es donde ahí vamos a detallar los ingresos y los gastos de la empresa que están agrupados por el origen de dichos movimientos, ¿no? El estado de resultados, pues es donde las ventas, menos el costo de ventas, menos lo que yo pago de intereses, menos, pues, 1,000, ¿no? Y finalmente, pues, lo que yo voy a tener o como ganancia o como utilidad del ejercicio, ¿no? Y que era de una sola columna, donde poníamos ahí cómo fue la operación tal cual de nuestro ciclo, ¿no? De nuestro año. El balance general, pues es la situación desde que empieza la empresa y todos sus activos hasta el día de hoy, y el estado de resultados o la cuenta de resultados, pues es solamente la situación, la operación de un año, ¿no? La operación del ejercicio fiscal 2020, por así decirlo, ¿no? Que también seguramente lo hemos estudiado ya. El cambio en el patrimonio neto, ese es otro documento financiero en el cual son los fondos propios de la empresa y cómo han cambiado en el último periodo, ¿no? Cómo han cambiado nuestros fondos de la empresa, qué es, cuánto es lo que ha entrado a la empresa por medio de acciones o por medio de capital privado, ¿no? ¿Quiénes han integrado la mesa directiva? Cuánto han aportado y cuánto es nuestro capital, ¿sí? Es esto el cambio en el patrimonio neto. Y el flujo de efectivo, que también es un documento pues bastante importante e interesante, donde detallan todos los movimientos de la cuenta de tesorería agrupados por el origen de dichos movimientos, porque ahora tiene más o menos caja que el año anterior, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? Y en el flujo de efectivo, pues vamos a ver cuánto es lo que ha ingresado seguramente por ventas, por utilidades, y con ello cómo lo voy a redistribuir, en qué me lo he gastado, ¿no? Pues eso va a ser nuestro flujo de efectivo. ¿Qué tan rápido estoy convirtiendo mis cuentas por cobrar a efectivo, ¿no? Si yo vendo a crédito, ¿qué tanta rotación de esta cartera estoy teniendo? Si me están pagando o si me estoy quedando sin liquidez. Y eso es lo que vamos a ver principalmente en el flujo de efectivo, la liquidez, que es pues una razón financiera pues bastante importante, porque es prácticamente con qué voy a estar operando el día a día, ¿no? Con qué voy a estar comprando los materiales o mi inventario, con qué dinero puedo estar pagando pues los gastos que son recurrentes o que no me pueden esperar, ¿no? Como la luz, la renta, el pago de los trabajadores, etc. Todos los documentos contables de todas las empresas son accesibles por cualquier persona que los quiera consultar por ley, ¿okay? En el caso de las cotizadas, tan solo con revisar la página web de la empresa o en la Bolsa Mexicana de Valores podemos bajárnoslos, ¿no? Entonces, seguramente ustedes ya entraron a las páginas web de sus emisoras o en la Bolsa Mexicana, o que es prácticamente donde nosotros podemos tener la información confiable, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de que ya nosotros nos listamos y nos preparamos para ser públicos, pues esta información hay que entregarla de manera periódica y es por ley que nosotros la tenemos que entregar. Si alguna emisora deja de entregarla, pues se le retira
prácticamente su derecho a estar cotizando, ¿no? Entonces, y pues queda fuera, ¿no? Entonces es importante pues que las empresas estén manteniéndonos al tanto. Muy bien. Bien. El examen rápido, solamente para que todos tengámoslo en cuenta, está abierto hasta la 1:30 de la tarde. Entonces, si no lo puedo resolver right away a las 10:30 que va a estar disponible, voy a tener todavía chance para contestarlo. Incluso si saben de algún compañero que no nos esté escuchando en este momento, que no esté conectado en este momento por cualquier situación, pues que le podamos avisar que tenemos un examen rápido a las 10:30 y tendremos oportunidad hasta la 1:30, ¿no? Para que nos hagamos un espacio pequeñito. Es un examen de 5 preguntas. Seguramente que todas las que les toquen van a ser de verdadero o falso, ¿no? Habrá algunas que son de opción múltiple y hay que escoger, pero en su mayoría de ese tema es verdadero y falso. ¿Okay? Bien, después de ese comercial sobre el quiz, continuamos. El balance es simplemente un documento separado en 2 columnas, abundando pues en lo del balance general. El balance es simplemente un documento separado en 2 columnas y en una se indica todo lo que la empresa posee, el activo, y en la otra columna cómo se ha financiado, cómo es que hemos comprado todos estos activos. El inventario, que la construcción, ¿cómo se llama? El edificio, que los muebles, que esto y que aquello, todo lo que la empresa posee, cómo lo hemos pagado, cómo lo estamos pagando, ¿no? Que es el otro lado de la columna, que son los pasivos. En la columna también del pasivo se recoge o se lista pues el patrimonio neto, que es la cuenta de las inversiones pues que hemos tenido pues de los accionistas, ¿no? Que son los recursos propios de la empresa, ¿no? Todo ello viene organizado en grupos según su naturaleza y ordenados de arriba a abajo, de menor a mayor liquidez. Eso es opcional, de ordenados de menor a mayor liquidez, en algunas empresas así lo manejan y en muchas otras a veces la listan solamente por orden alfabético, ¿no? Bueno, vemos aquí entonces, ya entrando al caso práctico de una empresa, cómo vamos a ver el balance general, ¿no? Y qué es lo que le vamos a analizar al balance general. Decimos entonces que del lado izquierdo nosotros tenemos los activos y del lado derecho vamos a tener el patrimonio neto, que es la aportación de los accionistas, el pasivo y los pasivos, ¿no? Que puede ser, o lo podemos dividir en pasivo corriente y no corriente. Y del lado de los activos también tendremos los activos corrientes y los no corrientes. Los activos no corrientes son todos los bienes y derechos que posee la empresa que van a permanecer más de un año en la empresa. O sea, son los activos de largo plazo, ¿no? Los activos fijos, tal vez, como los edificios, la maquinaria, los vehículos, las inversiones financieras a largo plazo, las deudas a favor, las marcas registradas, las patentes, etcétera, ¿no? Y las deudas a favor, que son los documentos de los... Sí, las cuentas por cobrar de largo plazo, ¿no? El activo corriente o el activo de corto plazo, pues son todos los bienes y derechos que posee una empresa y que van a permanecer menos de un año. ¿Okay? Por ejemplo, las existencias, las deudas a favor, ¿sí? Todos estos documentos que nosotros les prestamos o los acreedores, pues, que nos deben pues la mercancía, ¿no? Y que vamos a tener que cobrárselas en menos de un año, ¿no? Y la tesorería, la caja chica, las cuentas de banco que están a la vista, etcétera. Entonces, eso va a ser nuestro activo corriente, ¿no? Para ello, entonces, de activo no corriente o de activos fijos, de activos de largo plazo, tendremos $30,000, ¿sí? Y de activo corriente, vamos a decir que tenemos $25,000. En total, entonces, en activos vamos a tener $55,000. Por otro lado, del lado derecho, del lado de los pasivos, pues vamos a tener las aportaciones de los accionistas, ¿sí? o el capital social de $15,000. Que bueno, eso lo vamos a leer al final. Bueno, dice la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, los recursos propios, ¿no? Que puede ser, pues aquí dice el capital social, las reservas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es con lo que nosotros, arrancamos la empresa para hacernos de los activos. Y vamos a tener los pasivos no corrientes, o que son los de largo plazo, que pueden ser las deudas
de la empresa con vencimiento mayor a un año, ¿no? Las deudas con los bancos, con los acreedores, todo lo que nosotros debemos y que podemos pagarlo a más de un año. Y el pasivo corriente, pues es todo lo que debemos, pero en el corto plazo, como las deudas con algún banco que sea un préstamo, pues a lo mejor a vencimiento un mes, 3 meses, etcétera, o lo que yo debo de mercancía, que tengo que pagarlo dentro de este periodo o del siguiente, ¿no? Entonces, eso lo tendremos. Entonces, vamos a iniciar con un pasivo, con un patrimonio neto de 15,000, con un pasivo no corriente de 20,000 y con un pasivo corriente de 20,000 también. Eso pues, nos va a dar igual 55,000. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo tengo de activos o lo que yo poseo como empresa, pues es igual a todos mis pasivos más mi capital, ¿no? O más mi patrimonio. A simple vista, entonces, podemos tener datos importantes, ¿sí? Si nosotros aquí nos ponemos a ver qué rollo con la empresa, podemos decir que el total de activos vale 55,000 y las deudas, solamente las deudas, sin contar el patrimonio o sin contar la aportación de capital, solamente son de $40,000. ¿Ok? ¿Qué es esto? Pues que si yo quisiera liquidar mis deudas, pues lo puedo hacer perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque con los 55,000 que yo tengo de activos, yo puedo pagar mis deudas completamente, ¿no? Eso me quedaría mi patrimonio neto, mi capital social, digamos, a salvo y todavía me quedarían algo, ¿no? Bien. Entonces, a simple vista podemos ver que la empresa está bien. Podemos decir, check, ¿ok? Podemos pagar nuestros pasivos o el total de pasivos con lo que tenemos en activos. Entonces, eso, digamos, es un punto bueno para la empresa. Ahora, vamos a empezar a ver los ratios o los índices o las razones financieras para evaluar una empresa, ¿no? ¿Qué es esto? Pues estos ratios o estas fórmulas financieras nos van a ayudar a evaluar qué tan bien está la empresa o en qué situación se encuentra la empresa, ¿no? Como parte de nuestro análisis fundamental de bottom up, pues es importante que le demos importancia a esto, ¿no? Si nosotros ya de aquí vamos a decir, bueno, esta empresa está bien o está regular, pero vamos viendo por qué es lo que sucede en su entorno, ¿no? Finalmente, para prácticos, le estamos dando más importancia a la empresa, ¿no? Y entonces, el siguiente o el primer ratio que vamos a ver, pues es el fondo de maniobra, que es la diferencia entre el activo corriente contra el pasivo corriente, o sea, los activos de corto plazo contra el pasivo de corto plazo, ¿no? En nuestro caso, el fondo de maniobra, vamos a verlo como saldo positivo, porque si nosotros vemos nuestros activos corrientes, que son de 25,000, contra los pasivos corrientes, que son de 20,000, tenemos una diferencia positiva de 5,000, ¿no? Entonces, quiere decir que no hay problemas para cubrir las deudas de corto plazo. Si yo con mis activos de corto plazo quisiera liquidar mis deudas de corto plazo, puedo hacerlo perfectamente y todavía me quedaría un remanente, ¿no? Entonces, fondo de maniobra, lo que tengo o mis activos de corto plazo contra los pasivos de corto plazo, ¿no? Y entonces con ello ya pudiera evaluar si mi fondo de maniobra está saludable, ¿no? Aquí, en esta, digamos, razón financiera, si el saldo es positivo, entonces la empresa tiene otra palomita verde, ¿no? Está sana. Si en este ratio el saldo ya es negativo de 0, pues aquí ya habría, si es de 0, todavía podríamos decir que estamos ok, pero hay que rascarle un poquito más, ¿no? Si ya sale negativo desde aquí, ya es una alarma que nos tiene que prender, ¿no? Un foquito rojo que tenemos que evaluar y ver qué es lo que está pasando. Digamos, no está ya tan sana esa empresa. ¿Okay? El siguiente es la liquidez general o de solvencia en el corto plazo. ¿Okay? Cuando nosotros dividimos, entonces, el activo de corto plazo en el pasivo de corto plazo, nos va a indicar cuántas veces yo puedo pagar mi pasivo de corto plazo con mis activos, ¿no? En nuestro ratio va a ser 1.25. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo pagar mis deudas de corto plazo 1.25 veces. O sea, lo puedo pagar una vez y me queda un saldo, ¿no? Es un poco similar al fondo de maniobra,
pero nos da desde otra perspectiva. Esta nos da la perspectiva desde el porcentaje, ¿no? Al yo tener más activos corrientes o más activos de corto plazo, pues puedo pagar perfectamente mis pasivos de corto plazo. En este ratio, igual nos tiene que dar positivo, ¿sí? O mayor a 0 para poder decir que estamos bien. Si nos da menor a 0, entonces no podemos pagar. Perdón, menor a 1 significa que no podemos pagar, ¿no? El nivel aconsejado, mira, aquí mismo lo dice. El nivel aconsejado es siempre superior a 1. ¿Por qué? Porque si es inferior a 1, quiere decir que no podemos pagar ni siquiera una sola vez nuestros pasivos de corto plazo. ¿Ok? Entonces, para este ratio, lo saludable es que nos dé mayor a 1. ¿Ok? Para el anterior, que es fondo de maniobra, aquí nos tiene que dar en saldo positivo y en este nos tiene que dar siempre mayor a 1, para que nosotros podamos estar tranquilos de que podemos cubrir nuestros pasivos de corto plazo. El ratio, de liquidez de primer grado o la prueba de ácido. Seguramente en algunas otras materias hemos escuchado, como matemáticas financieras, hemos escuchado también esta fórmula, ¿no? La fórmula del ácido, ¿no? La prueba de ácido. Es igual un poco que la anterior, pero esta vez decimos que el activo de corto plazo o el activo corriente lo vamos a deducir, ¿no? Los productos para vender. Su nivel aconsejado sigue siendo superior a 1, o sea, tenemos que tener un resultado de 1 punto y algo para que pudiera ser saludable. Ese es uno de los ratios más usados por su fiabilidad en el cálculo de la liquidez, ya que no tiene en cuenta el valor de las existencias, pues estas necesitan venderse primero para transformarse en líquido. ¿Qué es esto? ¿No? Que el activo corriente, dentro del activo corriente yo estoy integrando los inventarios. Si a mis activos corrientes, que son mis inversiones de corto plazo, las deudas digamos que me deben, las deudas que me deben a mí como empresa y todo lo que yo tengo de corto plazo, ¿sí? Yo, a ver si puedo pagar con ello mis pasivos corrientes, ¿no? ¿Qué es esto? Que le voy a quitar los inventarios. ¿Por qué? Porque el inventario me va a tomar cierto tiempo sacarlo. Imagínate que vendemos aviones, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a tomar vender el avión para yo poder pagar mis pasivos de corto plazo? ¿No? Tal vez me va a tomar más de un año y yo necesito cubrir mis deudas menores a un año. Entonces, por eso es lo que yo voy a quitar mis inventarios. Si a lo mejor yo vendiera ropa o cebollas, pues seguramente que mis inventarios sí los puedo vender en un año o en menos de un año. Pero si mi inventario es un inventario que tiende a ser más de largo plazo, pues entonces es importante excluir el inventario, ¿no? Y para ello vamos a hacer la prueba del ácido, que es de mis activos a corto plazo, de mis activos corrientes, eliminar los inventarios. Aquí en el ejemplo dice, en nuestro caso, imaginando que el inventario fueran de 6,000, ¿sí? Tendríamos entonces un ratio de 0.95, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo que son 6,000, perdón, que tengo 25,000 dólares menos 6,000 dólares, esto me va a dar igual a que yo tengo 19,000 dólares, ¿sí? Yo tengo 19,000 dólares de activo corriente quitando el inventario, ¿no? Ahora sí, lo que voy a hacer es los 19,000 entre mi pasivo corriente, que son los 20,000, y me va a dar un ratio de 0.95. ¿Ok? En algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, este ratio no llega al 1. ¿Ok? Lo ideal y lo saludable y lo perfecto sería que fuera mayor a 1. Sin embargo, si el número no llega a 1, pero se acerca mucho al 1, entonces estamos todavía saludables, ¿sí? Pero si en este ratio el número se aleja mucho del 1, entonces otra vez tendremos un foco de alarma, ¿ok? Por eso es importante hacer los dos. El ratio normal, el ratio de liquidez normal, de liquidez a corto plazo, y el ratio de liquidez con la prueba de ácido. ¿Por qué? Porque es muy probable que yo tenga muchísimo inventario,
¿no? O un valor muy grande en inventario. Y si yo no muevo ese inventario, no voy a poder tener manera de pagar mis cuentas de corto plazo, ¿no? Entonces, si en el primero salimos positivos, salimos mayores a 1, está muy bien. En la prueba de ácido es cuando realmente nos vamos a dar cuenta si podemos pagar nuestros pasivos de corto plazo. Si yo quito mis inventarios, es posible que ya no llegue a 1, pero ¿qué tanto me acerco al 1? Si me acerco mucho, como en este caso el punto 95, entonces volvemos a estar otra vez en palomita verde. Si me alejo mucho, entonces voy a tener un problema. ¿Ok? Seguimos entonces. Ahora vamos a ver la razón financiera de apalancamiento financiero y vamos a dividir el del total del pasivo entre el total de los activos. ¿Okay? Esto nos va a indicar qué porcentaje de los activos se han financiado con recursos ajenos. Mientras mayor sea el apalancamiento, va a ser peor, porque significa que la empresa debe endeudarse mucho para poder funcionar. O sea, va a tener muchas deudas, ¿sí? Para poder operar, para poder a lo mejor tener dinero suficiente para tener inventarios. Si fuese superior a la unidad, si fuese superior a 1, significa que la empresa tiene más deudas que activos, lo cual señalaría la inviabilidad de la empresa. ¿Okay? Para nuestro ejemplo, nosotros tenemos que los totales de los pasivos, que son 20 de pasivo no corriente y 20 de pasivo corriente, tenemos 40, ¿no? 40 de pasivos. Entre lo que yo tengo de activos, que son los no corrientes o de largo plazo, y los corrientes de corto plazo, que tengo un total de 55. Entonces, yo divido 40 entre 55 y resulta que tengo un 72.2, casi 73% de los activos que se han financiado con recursos ajenos, es decir, con deudas. ¿Okay? El 72% de mis activos, ¿sí?, se está financiando con deudas. ¿Okay? Pero como no es, como la división me dio 0.72, ¿ok? No estoy llegando a la unidad, no estoy llegando al 1%, perdón, al 1. ¿Qué significa? Que no estoy financiando el 100% de mis activos. En este caso, entre más nos alejemos del 1, ¿sí? En este resultado, o sea, entre menos salga este porcentaje, es más padre para la empresa. ¿Por qué? Porque no me estoy financiando del todo con pasivos. ¿Ok? Aquí nos dice que solamente el 72% del total de mis activos los estoy financiando con los pasivos, con las deudas, ¿no? Con, digamos, préstamos bancarios, con que le debo al proveedor, que le debo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no llego al 100% de los activos financiados con deuda. Entonces, eso está bien, eso está cool. Para el caso de este ejemplo, podríamos ponerle otra palomita verde a las decisiones de la empresa. ¿Ok? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Ok. El endeudamiento total. Y esto se divide el total del pasivo entre el patrimonio neto. ¿Sí? Otra vez, voy a tomar mis 40 y ahora voy a ver, y ahora los voy a dividir entre los 15. ¿Ok? Entonces, el total de los pasivos entre el patrimonio neto o cuenta de capital, indicando la relación entre el tamaño de una y otra. Su nivel aconsejado es por debajo del 1, lo que significaría que el total de las deudas de la empresa es menor que los fondos propios, aunque esta situación no las presenta casi ninguna empresa. En nuestro caso, este total de endeudamiento es del 2.67, ¿okay? Lo cual significa que la deuda rebasa o es del doble del 2.67 veces de los recursos propios. ¿Okay? Para esta razón no hay que alarmarse del todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los demás criterios que hemos estado revisando pues han salido buenos. ¿Ok? Tal vez lo ideal es que sea de 1, ¿sí? Pero la realidad es que casi nunca sucede. Generalmente este ratio, todas las empresas salen poquito altas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos con los accionistas generalmente va a ser menos que todas las deudas que nosotros tendremos. ¿Ok? No pasa nada. No pasa nada mientras, ¿sí? Mientras
en las otras deudas, perdón, en las otras razones financieras de liquidez, nosotros podamos cubrirlas con los activos. ¿Ok? Si los activos no logran cubrir los pasivos y tampoco lo logro cubrir con el patrimonio neto, entonces estoy en serios problemas, porque estoy tan endeudado que ni vendiendo todo lo que tengo, que ni vendiendo todo mi activo corriente o todos mis activos, ni siquiera aportando todo lo que ya tengo de capital, puedo cubrir mis pasivos. Entonces, es importante que las primeras razones financieras que vimos salgamos bien y que si en esta no salimos tan bien, no pasa nada. ¿Ok? Bien. Todos los ratios, entonces, tienen su lado positivo y su lado negativo. Por ejemplo, si el ratio de la liquidez en general nos fuera muy alto, ¿sí? Si tenemos muchísima liquidez, ¿qué es esto? Muchos activos de corto plazo, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso fue la primera? Si nuestros activos de corto plazo fueran muy altos, eso sería bueno, porque pudiéramos pagar nuestras deudas de corto plazo rápidamente, ¿no? Aquí el ejemplo dice, digamos un 3. Normalmente, si es mayor a 1, es bueno, ¿sí? 1.2, 1.5, 1.7 significa que yo con mis activos de corto plazo puedo liquidar una vez y me queda todavía un cachito más para poder seguir liquidando deudas de corto plazo. Sin embargo, si ya el ratio me da 3 o 4, o sea, que tengo suficiente liquidez de corto plazo para pagarlas hasta 3 veces o 4 veces las deudas que tengo, entonces ya es digamos, no alarmante, pero sí hay que preguntarnos qué es lo que sucede, quién está manejando el dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero nosotros lo podríamos poner a una inversión a largo plazo, en lugar de tener ahí los recursos, digamos, debajo del colchón o en el cochinito, que nomás están generando nada, ¿sí? Pudiera yo mandarlos mejor a un activo de largo plazo que me estuviera generando más dinero, ¿no? Dice acá. Si me sale 3 o 4 sería casi más preocupante que nos saliera menor a 1, sobre todo si la situación se repitiese a lo largo del tiempo, porque significaría que la empresa tiene recursos ociosos, es decir, tiene mucho dinero inmovilizado que no se está aprovechando y que cuando con él podría hacerse alguna inversión para ampliar el negocio, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros tengamos ratios de liquidez mayores a 1, pero muy por encima de 1 también vuelve a ser preocupante porque pues tenemos el dinero parado, ¿no? Tenemos el recurso ocioso. Lo mismo pasa con todos los ratios. Un endeudamiento muy bajo indicaría que la empresa está en una buena situación financiera, pero que no está maximizando su capacidad para endeudarse y para crecer. O sea, que no estés endeudado, pues está bien por un momento, ¿no? Pero pues todavía tienes chance de endeudarte un poquito más y hacer crecer el negocio, ¿no? Entonces, está bien que nuestras relaciones financieras estén saludables, pero también hay que ver que tampoco nos estemos pasando de conservadores, ¿no? También hay que meterle un poquito más de arriesgue a la empresa, pues para que pueda crecer. Si no, no vamos a lograr crecer, ¿ok? Bien. ¿Dudas acerca de esas razones financieras y de cómo podemos interpretar nuestro balance general? ¿Todo bien? Levantamos la mano, por favor. Sí, ya hicimos nuestra investigación y ya tenemos nuestro balance general en de nuestra emisora. Ok, vemos algunas manitas levantadas. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora es, con estos balances generales, vamos a intentar replicar las fórmulas que nosotros ya tenemos y que vimos el día de hoy. ¿Ok? Estoy activando la presentación ahora mismo y me gustaría también que levantáramos la manita nuevamente para saber cómo vamos con el AxiGame. Ya tenemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Es importante que quede esta semana. Que levantamos la manita si ya lo tenemos. Ay, veo poquitas manos levantadas esta vez. Bien, lo vamos a dejar de tarea sin falta, es súper urgente, ¿ok?
que vemos más o menos bonitas levantadas. Es importantísimo que lo tengamos cuanto antes, ¿ok? Déjenme presentar, bueno, déjenme primero subir esto. A ver, creo que ya se me fue la sesión de Moodle. Sí, ya. Ok. Usuario. 5791. Muy bien. Muy bien. Entonces, para los que ya tenemos usuario del AxiTrade, digo del el AxiTrade Coach o el AxiGame, que voy a presentarles. ¿Sí? Ese es como nos aparece nuestra pantalla, ¿no? En cuanto entras, te logueas y así te aparece ya la pantalla. ¿Ok? Ahora, después de esto, que ya lo tengamos, nos vamos a ir, le vamos a dar clic a los 30 primeros. ¿Ok? Vayan tomando nota, por favor. ¿Ok? Van a ver ustedes que a cada uno de ustedes se les va a asignar 2 millones de pesos para que puedan comprarlo. ¿Ok? Después, cuando ustedes ya empiecen a comprar sus acciones, obviamente les va a disminuir el efectivo disponible, ahorita porque no he hecho ninguna operación. Después van a tener, cuando empezamos a hacer las operaciones, cuánto es el valor en acciones, ¿sí? Y cuánto va a ser el valor total. Si aquí a mí me quedaran, por ejemplo, 100,000 pesos y el resto lo tuviera en acciones, pues aquí serían mis 2,000, perdón, mis 2 millones, o si tengo rendimiento ya en acciones, pues sería más de los 2 millones, ¿no? Y finalmente vamos a tener el valor del portafolio del mes y cuánto es lo que yo he crecido, pero bueno, estos dos no nos va a dar chance de revisarlos, ¿no? Aquí lo importante es que tú ya puedas acceder y vas, que ya tienes cargados tus 2 millones de pesos, ¿no? Bien, dentro de aquí, ya cuando le diste clic a 30 primeros, le vas a dar clic a grupos privados, ¿ok? Es importante, ¿eh? Todo esto es importante que lo hagamos ya mismo. Nos vamos a grupos privados y aquí te va a solicitar o te va a pedir que ingreses el nombre de un equipo. Vas a buscar este que se llama Mercado MDO Val 2021 Undel. ¿Ok? Se los voy a poner en el chat para que ustedes puedan ingresar. ¿Ok? Seguramente que cuando intenten ingresar me va a pedir a mí que los deje acceder. ¿Ok? Entonces, háganlo lo antes posible. ¿Dónde está el chat? Yo no lo encuentro. Aquí está. Entonces, para todos. Grupo de Axie Game. Ahí está para todos. Ese es el grupo de Axie Game donde nos vamos a estar monitoreando. ¿Esto para qué? Pues para no tener que estar buscando a cada uno de los usuarios, ¿no? Entonces, ustedes se meten en este grupo y vamos a empezar aquí a ver cómo nos está yendo a cada uno de nosotros. Es importante que lo hagamos lo antes posible porque de esto, pues obviamente le vamos a dar un peso en nuestra calificación de tercer parcial, ¿no? Entonces, si alguien no va a participar, pues sépase que vamos a perder los puntos de pues de esta actividad, ¿no? De este rubro. ¿Ok? Bien. Entonces, importante que empecemos a sacar nuestro usuario y nuestra contraseña. ¿Ok? ¿Qué más? Ay, déjenme subir la presentación del día de hoy. Y les vamos a regalar, les voy a regalar valores. Activar. Y en este momento ya deberíamos estar viendo nosotros la presentación del día de hoy. Eso con el fin de que ya podamos integrar lo que vimos hoy a nuestra presentación del día de mañana. ¿Ok? Entonces, ahora mismo, bueno, también voy a activar adelantar ¿cómo se llama? El quiz del día de hoy. Déjame adelantarlo.
18. Y lo voy a adelantar a las 10:15 ya el quiz, para que nosotros podamos hacerlo de inmediato en caso de que tengamos que editar ajustes. Y el tiempo. Profe, una pregunta, ¿nos va a pasar la presentación? Sí, precisamente es lo que les estoy diciendo, que ya está activa la presentación. Ah, ok. Les voy a compartir. Share. Y entonces nosotros ya aquí ya podemos ver la semana 18, fundamental, balance general. ¿Ok? Entonces, ahorita ya nos vamos a desocupar. Les voy a regresar estos minutos para que podamos entonces ir ya sea a la plataforma y contestar nuestro quiz, que ya también está activo para ahorita ya, emisiones y acciones. Y se trata precisamente de este quiz de emisiones y acciones, que es lo de la que tenemos en la presentación de la semana 6. ¿Ok? Si nos queda tiempo, se pueden quedar ustedes, más bien, seguramente que les va a quedar tiempo, se reúnen ustedes por equipos y trabajan con su presentación para meterle lo de análisis fundamental del balance general, que ya está en la semana 18, ¿ok? Entonces, tomen estos 15 a 20 minutos adicionales, o que nos quedan, para que completen de una vez ya su presentación, ¿ok? Hay que entregar mapa conceptual al final de esta semana de análisis fundamental, ¿ok? Ya está también ahí la actividad para que puedan realizarlo. No se demoren en hacerlo para que no nos llueva y se nos caiga la luz, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, inténtenlo hacerlo lo antes posible. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿cuál es la contraseña de AxiTrade? ¿Del grupo? Sí, Ah, ¿te pidió contraseña? sí. Ah, déjame investigar porque se supone que no tiene contraseña. A ver. ¿Es el grupo 401 o cuál era? No. A ver, el grupo, ahí te va. El grupo está en el chat, lo vas a buscar. Sí lo encontraste así como lo puse en el chat, ¿verdad? Sí, profe, así sale. ¿Pero te pidió contraseña específicamente? Sí. Oh, se supone que lo puse sin contraseña. Ok, bueno, déjame revisar este tema de la contraseña del grupo y lo reviso y se los platico mañana temprano, ¿vale? ¿Dudas? ¿Otra duda? ¿Pregunta? ¿No dudas? ¿No preguntas? Muy bien, pues entonces vamos a contestar el quiz y a preparar nuestra presentación del día de mañana, ¿ok? Muchísimas gracias a todos. ¿En Nos dónde vemos sale el mañana. quiz, perdón, profe? En la plataforma. Gracias. Ajá, de nada. No más dudas. Nos vemos entonces el día de mañana con nuestras presentaciones. Muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día. Bye bye.